Qué horror, qué triste es lo que hay detrás de este corto vídeo. Bien, pues se trata de esta situación que tristemente es realidad, forma parte de nuestra realidad, pues llevarla también a la actividad de la enseñanza de aprendizaje, al aula, si es que estamos en ese contexto. Recuerdo que esto está dentro, esto viene a colación de la metodología o de la estrategia didáctica ciencia, tecnología, sociedad o de controversia sociocientífica para la enseñanza de la ciencia, en especial de cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente, que es lo que estamos, y la sostenibilidad, que es lo que estamos trabajando. Bien, pues qué diferente es una perspectiva, por ejemplo, para enseñar, para aprender sobre mineral y roca y recursos minerales, que empecemos desde la perspectiva puramente académica a lo que nos ofrece esta metodología CTS, que empieza justamente por lo controvertido, por los elementos sociales, por lo que da sentido al fin y al cabo al contenido científico, lo que lo humaniza. En este caso, pues hemos partido o podríamos partir de esta situación tan tremenda, que dependiendo también con las personas con las que trabajemos, con los estudiantes, pues habría también que considerar, ¿no? En función de su edad, de sus características. Y este vídeo, pues concretamente, pues resulta bastante doloroso y probablemente no se puede utilizar con estudiantes de cualquier edad, ¿no? Pero bueno, lo relevante es como ejemplo de cuál es esa perspectiva CTS. Justamente este visionado podría dar lugar a un debate, podría dar lugar a muchas preguntas que implican cuestionarnos nuestra propia vida. Es decir, vamos a trabajar actitudes, que es uno de los elementos que se suele trabajar en el ámbito escolar, no solamente los contenidos, que también, no solamente los procedimientos, que también, sino también las actitudes. Pues bien, esta estrategia es una estrategia privilegiada para eso, ¿no? Pero incluso las actitudes se nos quedan cortas, porque podríamos plantearlo, realizar una campaña, podríamos plantearnos hacer un cambio de nuestros propios hábitos, podríamos plantear cuestiones que implicaran acciones reales. En este caso concreto, pues, por ejemplo, relacionado con la gestión de esos móviles, de esos dispositivos que hacemos, cómo los compramos, dónde los compramos, qué hacemos después de usarlos. Aquí tenéis imágenes de una campaña de reciclaje o de móviles. Tenemos pues a referencia a una campaña de concienciación en relación con el coltán. Pues todo esto podríamos incluirlo dentro de nuestra secuencia didáctica. Y por supuesto, también plantearnos que esos minerales y esas rocas nos rodean. Podríamos en el aula, si estamos en el aula, plantearnos que todo, absolutamente todo lo que utilizamos proviene de esos recursos y que son necesarios y que nos plantean y que hay que tomar decisiones y que esas decisiones no son fáciles. Bien, pues esa es la perspectiva, integrar todo esto en nuestra secuencia didáctica, esa es la perspectiva CTS. Vamos a continuar con otro tipo de estrategia didáctica y la pregunta que nos podríamos hacer antes de disparar, antes de comentar esa estrategia, es pensar en la experiencia de voluntariado que hemos tenido. Cada uno que piense, si no la ha tenido, pues probablemente conozca a alguien que sí, y nos podríamos preguntar si eso le ha servido para algo, para aprender, ¿no? Ya no estoy hablando del servicio en cuestión, que obviamente seguro que ha tenido un impacto, pero pensemos si eso no ha servido
para aprender algo, ¿no? Cada uno probablemente tenga una respuesta. Nos podríamos preguntar que cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos aprendido eso, ¿no? Bien, pues la respuesta, o detrás de la respuesta a esta pregunta, pues hay una propuesta de metodología que bebe de esa experiencia de voluntariado donde seguro que hemos aprendido cosas, ¿no? Yo también puedo decirlo a nivel personal que he aprendido cosas que me han servido mucho, incluso más que lo que formalmente he podido aprender en la escuela, ¿no? Entonces, en eso se basa esta metodología de aprendizaje-servicio, que es una propuesta educativa. Incluso hay algunos que hablan de manera de entender la educación, es decir, que van más allá, ¿no?, de una simple metodología, que lo que pretende es combinar los procesos de aprendizaje y el servicio a la comunidad, pero de una manera conjunta, articulada. Ese es el reto, ¿no? Y que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales, es decir, no estamos hablando en teoría, sino de cosas reales, ¿no?, del entorno, pero no simplemente para estudiarlo, sino para mejorarlo. Pues esa es una posible definición de lo que es el aprendizaje de servicio, una definición muy simple. Este esquema que tenéis aquí, pues como veis, nos sitúa y nos coloca el aprendizaje de servicio en la parte superior derecha, porque implica tanto el aprendizaje como el servicio. Y lo diferencia de otras acciones que pueden suponer servicio, como sería el voluntariado, pero que aunque haya aprendizaje, y de hecho hemos empezado así, porque el voluntario normalmente lleva aprendizaje, pero de alguna manera es algo informal, y si no existe esa reflexión, pues no le sacamos el máximo beneficio, por así decirlo. Luego también hablamos de acciones voluntarias periódicas, pues bueno, también supone un servicio, aunque obviamente, pues si es algo puntual, pues también ese servicio será más puntual, ¿no? Y luego el trabajo de campo en problemas reales, en investigaciones, pues sí, pues verdad que podemos aprender mucho, pero si solamente se queda en ese estudio, pues nos falta algo, ¿no? Bueno, pues esto, que es un planteamiento teórico como modelo, nos permite pues, partir de esas experiencias como el voluntariado, de trabajo de campo, y darle una vuelta de tuerca, por así decirlo, para maximizar tanto el servicio como el aprendizaje, convirtiéndolo en el aprendizaje-servicio, ¿no? En esta diapositiva tenéis una serie de elementos que deben estar presentes en el aprendizaje-servicio o en un aprendizaje-servicio de calidad. Por supuesto, implica un compromiso cívico, es decir, que sin compromiso difícilmente hay aprendizaje-servicio. No es una metodología más, implica un plus respecto a otro tipo de estrategia educativa. Se deben articular tres dimensiones, tres aspectos básicos. El servicio y el aprendizaje, que ya lo hemos mencionado, pero lo ideal sería partir de unas necesidades que el propio estudiantado la estudiara, ¿no?, la analizara, partir de lo que es necesario. Es una experiencia realmente significativa, que cambia nuestro cerebro. Incluye participación, implica trabajar con otros, no se suele entender una PS sin esa cooperación, que implica reflexión. Y aquí una de las diferencias respecto al voluntariado. El aprendizaje requiere de esa reflexión de lo que ocurre. Implica contraponer la teoría que se estudia, que está en los libros, con la práctica. Justamente cuando los contraponemos, cuando intentamos analizar uno en función de otro, es cuando cristaliza el aprendizaje. Por eso es tan importante. Y tiene que haber un reconocimiento, una actividad realmente que implica
algo más, como decimos, que las prácticas habituales en los contextos escolares. Implica, esto es también complicado, ¿no? Cuando estábamos hablando de APS con centros educativos, pues no pueden simplemente trabajar ellos por su cuenta, sino que hay que colaborar con unas entidades sociales que pueden ser ONG o otro tipo de entidades que forman parte de la sociedad. En este sentido hay muchas posibilidades también. Pues ese plus que implica el APS, pues implica ese compromiso ya no solo del docente individual, sino que es necesario probablemente que sea más, ¿no? Que implica al propio centro y requiere unas habilidades para el propio docente que quizás no siempre estén, ¿no? Y requieren ese plus, ¿no? Además, que hablamos antes. Por otra parte, en incluir esa entidad social significa que le damos un valor pedagógico y le damos un valor formativo. Entonces la estamos valorando por algo más que por el servicio que hace. Entonces, en ese sentido, debemos contar con ellas, no solamente son algo que nos sirve en el sentido utilitario, sino que tienen su propio papel en correspondencia con el nuestro como docente. Bueno, los proyectos deben estar bien planificados con una serie de etapas, pero la realidad es que normalmente hay imprevistos, porque hay muchos actores participando y por supuesto no debemos tener esa mente cerrada, sino que debemos ser flexibles y tener en cuenta que suelen ser frecuentes estos imprevistos. Hemos dicho que el aprendizaje de servicio es para aprender, está ligado a una serie de materias. Entonces, para evaluar ese aprendizaje, eh, tenemos que tener en cuenta no solamente los contenidos, sino las competencias. Las competencias realmente son el foco. Las competencias van más allá del saber una serie de cuestiones, implican conocimientos, implican procedimientos, implican actitudes y todo eso movilizado para resolver problemas. Es decir, que en la escuela de hoy en día, que supuestamente está estructurada en torno a las competencias, pero la realidad es que cuesta mucho, el APS se ofrece como una alternativa que realmente puede atender esa enseñanza por competencia. Aquí tenía a la derecha una serie bueno, de aprendizaje, de niveles de aprendizaje que pueden ser desde el recordar hasta el crear, ¿no? Y vamos ascendiendo en dificultad y complejidad. Pues precisamente la competencia implica ascender dentro de esa pirámide, de ese pirámide de Bloom, que es quien la propone y que ha sido muy utilizada desde los años 50-60, desde que lo propuso como guía para orientar la educación. Bueno, relacionado con lo que decíamos antes, el APS tiene que ser flexible por necesidad. Y el contenido temático también es diverso. Esto es algo que hay que estudiar, ¿no? Dependiendo de lo que queramos enseñar, hay que estudiar, pues, aquel servicio que se ajuste más a lo que queremos que los estudiantes aprendan. Pero buscando vamos a encontrar. A veces dicen, no, es que de lo mío no hay. No, seguro que hay algún contexto en el que van a poder aprender cosas, ¿no? Bueno, para implantar y difundir la PS conviene aplicar estrategias locales, contando con el dinamismo del entorno en el que estamos. Hemos hablado antes de evaluación, pues la evaluación suele llevar asociado, evaluación por competencia, suele llevar asociada a la utilización de rúbricas. Por supuesto, aquí el típico examen se nos queda más que corto. El propio aprendizaje, el servicio y una serie de componentes que ayudan a ese servicio y al aprendizaje. Entonces tenemos que tener unos objetivos educativos claros, además unos objetivos relacionados
contenido de la materia que estemos trabajando o del curso, si es un contexto informal. No hay aprendizaje de servicio si no se liga con ese curso, con esa materia y por supuesto, con todo lo que se supone que en esa materia se tiene que aprender. Por supuesto, también se aprende sobre el propio servicio, como un elemento ajeno al convencional de una materia. Y se aprende sobre cuestiones sociales, cuestiones éticas, que serían de índole genérico, ¿no? Pues también se aprende de eso. Tiene que haber una serie de tareas desafiantes, ni muy simples, ni demasiado complejas o difíciles para realizar, porque las primeras no resultan pues merecedoras de todo este tinglado que estamos montando, las segundas resultan desmotivantes y llevan a la frustración. Una evaluación continua que precisamente es necesaria más aún en este contexto tan complejo en el que nos movemos. Respecto al servicio, debe ser un servicio significativo, que tenga entidad, que sea algo con valor. Ahí, por supuesto, es necesario también una evaluación sistemática de ese servicio, lo mismo que decíamos del aprendizaje. En este aprendizaje-servicio la voz del estudiante es muy importante y cuanto mayor diversidad tengamos, mejor. Todo lo personal, todo el ámbito de las relaciones juega un papel preponderante y hay que prepararse. No se puede ir ahí a la brava, hay que tener en cuenta pues, todas las dificultades, todos los elementos que estamos considerando. Debe haber una reflexión continua y se debe reconocer, como decíamos antes, al estudiante especialmente la participación en este tipo de servicios, ¿no? Hablamos de aprendizaje y realmente en los últimos tiempos eh, se dice que no hay que aprender contenido o que no solamente, mejor dicho, no solamente hay que aprender contenido, eso ya no es suficiente. Hay que desarrollar las competencias que implica unos contenidos conceptuales, por supuesto, un conocimiento más cognoscitivo y una comprensión, pero también implica una serie de habilidades, ¿no? Que implican pues, ese elemento práctico, no solamente cognitivo. Y, por supuesto, actitudes y valores. Y todo eso viene articulado. Pues esas competencias que son el objeto de, la educación formal, ¿no? Que están reconocidas incluso por la ley, pues que son tan difíciles, por otra parte, de la realidad, desarrollarlas en nuestros estudiantes, pues conforman las competencias que con el aprendizaje servicio, pues tenemos más fácil su desarrollo, ¿no? Muchas competencias. En el ámbito, aquí tenéis una publicación que pone de manifiesto, antes hemos hablado de los temas del aprendizaje servicio, pues todo lo que tiene que ver con la educación para la sostenibilidad, para el medio ambiente, pues es uno de los terrenos abordados para el aprendizaje de servicio, ¿no? Aquí tenéis pues, un ejemplo de trabajo en ese sentido, ¿no? Aquí lo que tenéis es una alusión a la legislación, a la ley de voluntariado, que fijaros que es bueno, es reciente, de 2015, fijaros que en su articulado pues hace mención específica al aprendizaje servicio, ¿no? Dice que el voluntario educativo, que como acción solidaria, planificada e integrada en el sistema y la comunidad educativa, mejore las posibilidades de realización de actividades extraescolares y complementarias, contribuyendo en particular a compensar las desigualdades que pudieran existir entre los alumnos por diferencias sociales, personales o económicos, mediante la utilización, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio. Es decir, que ya en el ámbito puramente social ya hay referencia al aprendizaje-servicio como un elemento importante, concretamente relacionado con un carácter educativo de ese voluntariado. Bueno, esta es una imagen alegórica de cómo muchas veces pues son los centros hoy en día. Estamos hablando de aprendizaje-servicio, pero claro, ese aprendizaje-servicio
choca con la cultura existente, como digo, en muchos centros educativos, es considerar la escuela como una especie de fortaleza que está aislada del entorno, ¿no? Pues precisamente lo que necesita el aprendizaje de servicio es barrer o romper esas barreras, esas murallas que nos aíslan del entorno. Y eso no es fácil, no es fácil, entre otras cosas, por la propia estructura que tienen los colegios, por la propia organización, por las propias leyes. Entonces, en ese contexto, yo creo que una de las propuestas educativas, uno de los proyectos educativos, que es el de comunidad de aprendizaje, pues nos ofrece posibilidades muy importantes. La comunidad de aprendizaje no es un proyecto de aprendizaje de servicio, es otra filosofía, pero engancha muy bien con el aprendizaje de servicio. Y entre otras cosas, permite, además de una manera legal, eh, bueno, donde esté refrendado por la legislación, en nuestro caso de Andalucía lo está, comunidad de aprendizaje forma parte de los proyectos que pueden asumir los centros educativos, lo mismo que puede ser el proyecto bilingüe, está regulado. Pues esa comunidad de aprendizaje permite, no solamente que permite, sino que impulsa y de una manera importante la participación de la comunidad completa en el centro escolar, ¿no? Pues esas comunidades de aprendizaje tienen distintas formas, distintas actuaciones, pues hay, eso cristaliza en una serie de actuaciones que llaman actuaciones de éxito, como son los grupos interactivos, las tertulias biológicas, la biblioteca tutorizada, la disminución de la participación en la comunidad. No me quiero entretener en esto, porque aparte os voy a ofrecer una presentación donde presentamos el proyecto de comunidad de aprendizaje y lo explicamos con más detalle, pero aquí me quedo con que para funcionar la comunidad de aprendizaje requiere la participación de agentes externos que entran en la aula y que de alguna manera lo que hacen es apoyar la labor educativa de los centros. Pues bien, estas comunidades de aprendizaje se han demostrado muy útiles con unos resultados excelentes, ¿no? Ahí abajo, en la parte inferior derecha, tenéis un recorte de periódico de un centro escolar que a priori podemos pensar que tendría un nivel educativo, un éxito escolar pues muy bajo por el contexto social de alta inmigración en el que está, y sin embargo, gracias a este proyecto, gracias a que aprovechan esos recursos externos, gracias a la dinámica de interacción el aprendizaje se produce en la interacción con los demás, pues ha tenido pues un éxito tremendo, ¿no? Y es que detrás de eso, sin entrar en profundidad como decía antes, hay toda una teoría pedagógica que, dicho de una manera muy simple, implicaría que nosotros aprendemos de una manera dialógica. Hablan del aprendizaje dialógico que tiene en consideración esos 7 puntos y que, sintetizando al máximo, diríamos que aprendemos en la medida de que interaccionamos. Cuanto mayor sea esa interacción, teniendo en cuenta también esa diversidad, pues mayor será nuestro aprendizaje. Dentro de las ventajas que tiene estas comunidades de aprendizaje en su proceso de formación, pues podemos hablar de la fase del sueño, ¿no? Desde que en un centro escucha hablar de comunidades de aprendizaje, que es la sensibilización, hasta que ya planifica las actuaciones que hemos comentado antes, pues tiene que seguir una serie de procesos, ¿no? Pues dentro de ese proceso podemos destacar el sueño, ¿no? Que es en el que hace que toda la comunidad educativa, incluido todos esos agentes externos, pues se pongan a soñar, es decir, a manifestar todas esas inquietudes que normalmente las tenemos escondidas. Gracias al dinamismo, a este dinamismo, pues surgen un montón de posibilidades para mejorar un centro, ¿no? Aquí en Granada, pues tenemos pues, varios ejemplos. Hay ya un número considerable de centros, por supuesto minoritarios, porque este tipo de proyectos requiere pues una gran implicación del centro comparado con, bueno, el número total, ¿no? Pero aún así es considerable.
es apreciable el número, ¿no? Y destacamos, aquí tenemos 3 colegios que están en la zona norte, el Escola Cartuja, el Padre Manjón, Amor de Dios, que son centros de infantil, primaria y secundaria que han asumido el proyecto, que han abierto sus puertas y que de alguna manera han facilitado experiencias de aprendizaje-servicio de estudiantes universitarios que han querido participar prestando un servicio a estos centros y que por otra parte, como contrapartida, estos estudiantes pues han desarrollado experiencias que le han permitido, bueno, pues mejorar su aprendizaje en todo aquello y sus competencias en lo relacionado pues con los procesos educativos, ¿no? Os animo desde aquí también, ya sé que tenéis muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sería también una experiencia que, bueno, está abierta a vosotros y que os animo a participar, ¿no? Eso como decía, os lo indico en otro lugar. Bueno, pues cerrando el apartado de aprendizaje-servicio, dentro del contexto en el que estamos, de estrategias, de metodología, pues podemos hablar también del planteamiento STEM, ¿no? STEM viene de Science, Technology, Engineering, Maths, que en principio surgió en el ámbito anglosajón, Estados Unidos, como una propuesta para mejorar en este ámbito que por otra parte está muy ligado a las necesidades económicas de un país, ¿no? Y que implica pues, pues trabajar de una manera integrada esos ámbitos que en una evolución del STEM nos surge el STEAM, ¿no? Donde le mete el arte no como arte simplemente, sino arte en ese sentido de humanidad, ¿no? Y precisamente en estos planteamientos STEAM, donde se trabaja integradamente en proyectos que intentan integrar todos estos ámbitos de una manera conjunta, de ahí también la dificultad para llevarlo a cabo, cuando incluimos esa A de artes y todos esos elementos más humanos, más sociales, precisamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad, pues como que toma más cuerpo, ¿no? Entonces es una propuesta también, una perspectiva interesante, sobre todo esta de STEAM que permite pues, abordar de una manera integrada pues, problemas ambientales tan graves como el del cambio climático. Para ya cercanos a terminar, seguimos reflexionando con el ámbito de las competencias que supone, como he dicho antes, una revolución en el ámbito educativo, una revolución que, bueno, que no está acabada, ¿no? Porque, como decía antes, es muy complicado llevarlo a cabo, ¿no? Muchas veces se ha entendido la competencia como pues, un simple conocimiento. Hay una serie de competencias clave en el ámbito académico de educación primaria y de educación secundaria que hay que desarrollar, que son de ámbitos relacionados con los ámbitos fundamentales. Entre ellos estaría la competencia científico-tecnológica, ¿no? Que es la que podemos asociar de una manera especial con este ámbito, no único por supuesto, pero sí privilegiado de la educación para educación ambiental, ¿no? Pero bueno, que la competencia no se puede entender simplemente con, bueno, pues sé de este tema, ¿no? Pues eso no tendría sentido, sino como decíamos antes, integra conocimientos, actitudes y valores y destrezas, ¿no? Y en nuestro ámbito las podemos concretar en el ámbito científico en esos 3 elementos, ¿no? Explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar experimentos y preguntas científicas e interpretar datos y pruebas científicamente. Esto, pues, más este ámbito de las competencias justamente surge desde un ámbito fuera de la escolar, ¿no? De la OCDE, que os sonará por muchas cuestiones y en este caso asociado a las evaluaciones PISA, ¿no? Pues esta evaluación por competencia, que a veces se habla en los medios de comunicación de pues, que el nivel de conocimiento es lo que mide, no es, bueno, teóricamente no es así, sino que lo que miden es competencias. Pues lo que hay detrás en el ámbito científico serían estos 3 elementos que, bueno, cada uno de ellos a su vez tiene una serie de indicadores que es lo que tenéis en la parte derecha, ¿no?
pues deberíamos trabajar en esto, en desarrollar esto y no simplemente en tener una serie de conocimientos. Bien, asociado precisamente a las competencias, uno de los elementos que requiere es el de la argumentación, ¿no? Entonces es otra cuestión que, bueno, también lo podríamos ligar con CTS, ¿no? Pues en esas actividades de debate, lo que pretendemos es que nuestro estudiantado argumente. Y ese argumentar que quizás pensamos que surge de manera espontánea, hay que trabajarlo y tiene que tener también un soporte teórico, ¿no? Para encauzar, por supuesto, esa práctica tiene que tener un referente teórico, ¿no? Pues este es el esquema de Toulmin, que es muy útil para conceptualizar cómo se argumenta y que nos puede servir para, bueno, para enseñar a argumentar, ¿no? Hay que partir de una serie de datos bueno, y unas restricciones que también hay que tener en cuenta, ¿no? Para llegar a unas determinadas condiciones que se refutan a menos que eso también hay que establecerlo. Y en ese proceso hay que hacer una justificación que está conectado con un conocimiento básico, ¿no? Pues este sería un esquema para establecer argumentaciones, para practicar la argumentación en el ámbito educativo. Y finalmente hemos hablado de metodologías, pues cabría hablar de recursos. Hemos empezado por modelos, después metodologías, en donde nos hemos centrado sobre todo, y finalmente recursos. Dentro de los recursos para el aprendizaje, para el desarrollo de competencias, hay multitud, y esto llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pues dentro de la multitud, para el ámbito específico de educación ambiental, podemos subrayar aquello que tiene que ver con los medios de comunicación de masas. Son fundamentales los medios de comunicación para otras cosas y en nuestro ámbito los podemos utilizar como recursos para la enseñanza-aprendizaje. Justamente la actividad que os proponía es la de utilización de esos medios de comunicación eh, a través de Internet, ¿no? Que hoy en día en Internet está todo, ¿no? Pues utilizar el marcador social, digo, eh, para trabajar, para utilizar esos recursos en una propuesta concreta que nos llevara pues la duración de todo el curso. En un vídeo aparte, pues también comentaré el proyecto de educación ambiental, que ese sería el trabajo en grupo que os requiero. Y con esto, con la presentación de Diego que tendréis aparte, con esto termino la parte de presentación que me faltaba y muchísimas gracias por vuestra atención.